¿Qué tal, estimados televidentes, amigos radioescuchas de 1510 AM, de Opus 102.1 y de nuestras estaciones regionales? Gracias que ya están con nosotros por los reportes que tenemos, por la presencia, por el rating que en estos momentos se enciende y se infla, claro, porque ya están preparándose en sus casas, de la vía pública, donde están reunidos por ahí en el bar, la hora del amigo, lo que sea, pero ya están reunidos para ir haciendo la historia con nosotros, los recuerdos, la nostalgia, las remembranzas, a ver el pasado, a analizar el presente y también, ¿por qué no?, a predecir el futuro, que de todo eso tiene la historia. Acompáñenos en este programa, comuníquese con nosotros por las vías de las redes sociales que usted ya conoce y por las vías ya más tradicionales de mis tiempos, que yo creo que nada más yo estoy repartiendo. Me refiero a que el teléfono, pues ya nada más yo, ya mis compañeros todos están con redes sociales y con otras cosas. Bueno, hágalo por la vía que usted quiere, pero comuníquese con nosotros. Esta pantalla, esta imagen y este programa se enriquecen con la presencia de tres historiadores de primerísima línea: erudición y amenidad, tranquilidad y enjundia. Todos los contrastes se dan en este trío de personajes que tengo aquí. Por su pronto, Juan José Silva, ahora comienzo contigo. Maestro, buenas tardes. Qué gusto saludarte, ¿eh? De nuevo es un honor y un placer estar aquí. Mi querido doctor Jaime Treviño, pues siempre, qué gusto, perdón, que te saludo para no pasarme con él. Viene usted muy inspirado. Pues es que se estimula uno con la presencia de ustedes, con la hora, con este día que tratamos de repartir un cierto optimismo, un cierto positivismo en todo lo que hacemos, ¿no? Y luego, pues tenemos la presencia de nuestro Leonardo Hernández. Mucho gusto, otra vez aquí las ya. Las fuerzas juveniles, las pero reservas. con todo el conocimiento. Pues nos gusta, primera división. Nos gusta, nos encanta esto, nos fascina la difusión histórica. Y bueno, pues ya estamos aquí listos, de hecho, pendientes porque el domingo tenemos recorrido. Vamos a platicar por ahí del recorrido. Dime dónde, de una vez. De una vez, ¿A dónde? Vamos a ir a la iglesia del Perpetuo Socorro y a la iglesia de Dolores a las 4 de la tarde. Vamos a estar ahí con el padre Raúl Mena, quien amablemente nos da la oportunidad de darnos ese recorrido. Va a estar muy intenso, muy interesante, alrededor de 2 horas platicando vitrales, platicando historia, platicando eventos importantes que se han dado en la iglesia. Y bueno, vamos por más. El padre Mena sabe mucho, y le vamos a buscar la manera de sacarle toda la información que tenga disponible. Nos vamos a ver ahí en la esquina de Ruperto Martínez y Juan Méndez, afuera de la iglesia. De ahí partimos y ahí empezamos, ¿no? Ahí ya la raza, si quiere irse a comprar verdura, fruta al mesón, pues aprovechen, ¿no? Ruperto Martínez y Juan Méndez, dos liberales, Fíjate, dos grandes liberales, uno tamaulipeco y el otro nuevo leonés. Hoy en mi colaboración de la mañana, quién sabe por qué me vino el recuerdo de los vitrales, no sé de qué me acordaré yo, y empecé a pensar en los vitrales de la Purísima y empecé a comenzar, yo conté 50 vitrales allí en la Perpetuo Socorro, en la iglesia del Perpetuo Socorro, y empecé a pensar en los vitrales del Aula Magna. Del Álvaro Obregón. El Álvaro Obregón, claro, ayer en la mañana que estuve ahí. ¿Dónde más? Aquí en San Pedro. El Templo de San Francisco en Vasconcelos y Santa Bárbara, pero también en los vitrales del viejo templo de Guadalupe, atrás de la Basílica Nueva. Oye, también tiene dos vitrales muy hermosos. En uno de los patios internos del Palacio de Gobierno, en el techo, que son de Ordóñez, en el seminario menor. En el sagrario de Catedral sí, también hay dos muy hermosos. En la vieja escuela de jurisprudencia, Basolo y Diego. Ah, sí, la Casa de la Cultura Jurídica. La Casa de la Cultura, no, de Casa de la Cultura de Arquitectura. Del actual posgrado de arquitectura. No. Bueno, en la Casa de la Cultura Jurídica. Bueno, en la jurídica, Zaragoza y Espinosa. Zaragoza y Espinosa. Ahora las oficinas del archivo histórico en la fundidora, que las antiguas oficinas de fundidora. General. De fundidora. Ahí hay también unos vitrales, no son muchos, pero son de muy buena factura. Son 4, sí. atrás del Hotel Holiday Inn, ahí en Fundidora, donde está la vieja administración. Sí. Que no escuchen mis comentaristas, mis compañeros, estimados televidentes, se los digo nada más a usted. El tema de los vitrales lo traía ahí para una presumidilla con ustedes. Ahí se van a quedar callados nomás así escuchando. Ah, sí, los vitrales. No, pues no, ya. Yo me acordé de unos 2 o 3 vitrales ahí. Ya no, ni una lista. Nada puede hacer mejor. Vamos a entrar a la materia. Yo nada más digo por dónde vamos y ellos son los que sí saben. 21 de enero de 1779, en San Miguel el Grande, Guanajuato, nace Ignacio Allende, insurgente y caudillo de la independencia de México, bandera a toda asta. Así es, Ignacio Allende, uno de los grandes personajes de la historia mexicana,
que además es el principal organizador del movimiento de independencia. Él, el cerebro. Además, las crónicas, y hay que decirlo, pues ahí están los documentos. Tienen que era un tipo apuesto de buen ver. Entonces, él organizó todas estas reuniones y luego él tiene la idea de que invitar a un hombre popular para que encabe este movimiento. Invitan al padre Hidalgo, pero es Allende el que va tramando todo este asunto. Ahí también, bueno, él era militar, era del grupo de los Dragones de la Reina, del ¿no? regimiento. El regimiento de los Dragones de la Reina, así viene nombrado en unos bandos que mandan a todos los territorios de la Nueva España, incluyendo el Nuevo Reino de León. En el archivo histórico hay varios documentos en donde se refieren así a él, esa lista la envía el comandante de las provincias internas de Oriente, don Félix María Calleja del Rey. Entonces ahí está interesante este tema. También hay muchas cosas ahí medio raras, yo no sé si sean ciertas, pero digo, metiéndole un poco de jiribilla al asunto, ¿verdad? Porque no está nada documentado, que tuvo sus que veres con la corregidora. Así es, ella tenía 42 años, él era un joven mozo de 24, ya era un militar con mucha experiencia. Y bien dijo el maestro Héctor Jaime, él fue la parte militar de la primera parte del movimiento insurgente. De hecho, si Hidalgo le hubiera hecho caso a él en la parte militar, no hubieran sucedido las derrotas que fueron decisivas, la de Guanajuato el 24 de noviembre del 10 y la que fue decisiva, la del Puente de Calderón, el 15 de enero del 11. Si en esas dos batallas, sin demérito de su carisma como primer jefe, si Hidalgo le hubiera dejado la parte militar a Allende, otro gallo hubiera cantado, claro. Decía, y Allende nos descubrieron. Y le decía a Allende, espérate mujer, pero ¿cómo? Pues si hemos actuado con cautela, hemos actuado sin que nos vea la gente. No, nos descubrieron el rollo que traemos de la independencia. La conspiración. Hay que avisarle al padrecito. Oiga, ese parece guión de telenovela. Sí, oye, no. Bueno, es lo que se cuenta. Pero lo más interesante, bueno, se le honra de diferentes maneras, nombre de calle, tenemos una calle en Monterrey, en casi todos los municipios de Nuevo León hay una calle Allende. Y hay un municipio en Nuevo León que se llama Allende. La antigua hacienda del Reparo. La antigua, pero dígales por qué la antigua hacienda del Reparo, a ver. Por las vacas, ¿no? Ahí que era el punto el camino que iba de real. Monterrey a Linares. Y ahí reparaban. Entonces, siempre fue un camino muy malo, todavía hasta hace unos pocos años. Hasta el camino era nomás el pomposo nombre, entonces, tenía nada. Se amolaban mucho los carretones y las carretas. Y ahí en un rancho llegan a repararlas. Entonces se llamó Rancho El Reparo. Es el antiguo nombre de Allende, Nuevo León. Y fíjate nomás para que veas cómo elevado está. Municipalidad, ¿verdad? En 1800. Eso es 1850 y tal, algo así. 56. Les debemos el dato de cuándo se elevó a este municipio. Si nos está viendo Jorge Salazar en Allende, o la cronista Lilia Lanís, por favor, que nos pasen el recado. Precise las fechas. Porque ahorita vamos a hablar de otro personaje que se llama Martí Zavala. Hay un municipio que se llama, que su nombre antiguo era Rancho del Capadero, y otro que se llama Rancho de la Manteca, porque se hacían las grandes matanzas de ovejas que traían, o capaban a los animales. A lo mejor los muchachos ahora no saben qué es capar. Quitarle los testículos a los animales para que la carne no sepa feo, ¿verdad? Y que además que engorden. Entonces, en un rancho ese, que ahora es Los Ramones, Nuevo León, Rancho El Capadero, y Rancho de la Manteca, Herreras, Nuevo León. Y rancho, el que estábamos diciendo, de Allende, el reparo. Fíjate cómo son reparar carretas. Los nombres, que eran un poco los nombres de Palmagorda, la de arriba, y Palmagorda, la de abajo. Atongo de arriba, Atongo de arriba, Atongo de abajo, ¿no? Los nombres, digamos, a propósito, ahí en Sabina, cercano a Sabinas, es Vallecillo, un par de ranchos que los divide el río Sabinas. Y ahí los muchachos, casi todos, y las muchachas, son pelirrojos. El rancho se llama Colorados de Arriba y Colorados de Abajo. Pero es por el río, nada más. Es la división que hace. Sí. Tenemos un comentarista de espectáculos, ojalá no esté oyendo este programa aquí nosotros, por supuesto, se los va a querer llevar a ustedes. No, ellos son de aquí. Qué bueno, sí, Alberto. Pausa, porque esto ya está tomando otros derroteros. Pausa, vamos a una pausa. Gracias, Alberto, gracias.
llamaban Lambiscón. Bueno, estimados televidentes, amigos radioescuchas, estábamos comentando sobre Ignacio Allende y mis compañeros tomaron derroteros, que aquí hay libertad de expresión, y se fueron por otra parte, pero dejaron puntos que a mí me parece, bueno, todos son importantes, pero la batalla, los aspectos bélicos, su relación con Hidalgo, esto, por favor. Después de sus victorias en el Monte de las Cruces, ahí en el camino de Toluca, Ciudad de México, él se retiró. Por razones obscuras no quiso tomar a Ciudad de México, de ahí se encamina a Morelia, y es en Morelia donde el padre Hidalgo ordenó la primera masacre, el primer genocidio, porque hay que decirlo con la palabra, porque por el solo hecho de ser blancos, de ser rubios, de tener ojos azules, mandó masacrar a por lo menos 850 hombres, mujeres y niños españoles. No sé si eran de la Alta, probablemente eran peninsulares, obviamente, pero ahí comenzó una serie de homicidios que él ordenó, y de ahí prosiguieron en Guanajuato y culminaron en Guadalajara en diciembre. De hecho, Guadalajara se convirtió en un degolladero, una degollina, dicen las crónicas, y muchos de esos homicidios los cometió uno de sus lugartenientes, que era un matador, y la historia lo recuerda como marroquí o marroquín. De hecho, a él inclinaba a los hombres, las mujeres, los niños, y con un estoque de los que se usan en la fiesta brava, aquí en la parte, en la base de la nuca, ahí los ultimaba. Y esa fue una de las razones por las cuales Ignacio de Allende decide quitarle el mando. Aparte, el padre Hidalgo ya pedía y exigía que se le hicieran lo que le llamaban la prosquínesis o la prosternación, que te inclinaras ante él y le dijeras Su Alteza Serenísima. Y hay crónicas, hay quien dice que Allende y otros jefes quisieron envenenarlo en esos días fríos, oscuros de diciembre del 10 en Guadalajara. Al padre de la patria. Al padre de la después patria. sería el padre de la patria. Y incluso ya cuando vienen hacia el norte, lo traen como prisionero. Llega a Saltillo y el padre Hidalgo venía prisionero de Allende. El jefe, al mando, era Ignacio Allende. Ya el sacerdote Miguel Hidalgo ya no tenía mando, ni tampoco, lógicamente, las autoridades coloniales y eclesiásticas le habían retirado la cuestión eclesiástica, ya no podía oficiar misas. Claro. Así llega a Saltillo. A Saltillo, de ahí se van hacia el norte, y en aquel episodio del 21 de marzo en Acatita de Baján, Honorias de Baján, donde ahí los agarran verdaderamente, y entonces sí, termina con esa fase hilo que los fusilan, ¿verdad? Me platicaban, no recuerdo quién, que en García está la casa donde Elizondo se puso de acuerdo ahí vivió. Ahí vivió. Elizondo vivió allí. En García. La conspiración fue en Monclova. Sí. Y de ahí lo capturan. Que luego este personaje que muchos de los de la familia Elizondo, de la Elizondada le llaman ellos, que hacían reuniones o hacen todavía reuniones, pues ahí, bueno, insisten, ¿no? En que Ignacio Elizondo no tuvo nada que ver. Bueno, sinceramente, Leonardo tiene razón. La historia oficial nos marcó a un Ignacio Elizondo como traidor, pero si no anduvo con ellos, pues ¿cómo lo traicionas? Sinceramente, no es traición. Entonces, lo que pasa es que no previeron, no cubrieron su avanzada y los agarraron. Unos cuantos agarraron a todo el ejército. Fue aquello terrible, y esas son las andanzas. Ahí terminan las andanzas de Ignacio Allende. Los llevan a Chihuahua y son fusilados. Y bueno, pues, perdóname, ya que estamos aquí pues en terrenos propios, ¿qué les parece si entramos a Nuevo León para algunas efemérides locales y remembrar cómo nace en San Pablo de Labradores un 16 de enero de 1826, Labradores, oiga, lean a Nuevo León, el general Mariano Escobedo de la Peña? Es un gran personaje, verdaderamente nuevoleonés. Se me hace, Ángel, que nos ha faltado darle más impulso a la figura de este personaje. Paco Ignacio Taibo II tiene un libro con un nombre interesante, se llama El General Orejón S. Porque las descripciones que hay de Escobedo es que era un hombre que tenía el pabellón de las orejas muy grande. O sea, era orejón, y le decían el orejón. Claro. En la política los enemigos le decían el orejón. Pero este es un personaje muy interesante de nuestra historia, en función de que es el que va primero a iniciar el principio del fin. En Santa Gertrudis, aquí en Tamaulipas, le da al ejército invasor francés, les pone una emboscada y les quita todo lo que traían, armas, dinero, mercaderías y demás, pero por muchos millones de pesos de aquel tiempo, porque era un convoy muy grande.
ese fue el principio del fin. Y el fin se los da el mismo Escobedo en el sitio de Querétaro, donde agarran a Maximiliano Miramón y Mejía. Un personaje, fue gobernador de Nuevo León, gobernador de San Luis Potosí, fue senador de la República en la época de Porfirio Díaz. De hecho, inició una revuelta en contra de él, pero bueno, sí, había un problema de rivalidades militares. Nadie se explicó por qué Benito Juárez no le dio el mando a Porfirio Díaz, que había sido su alumno en el Instituto Científico Literario de Oaxaca, y se lo dio a Escobedo, porque Benito Juárez ya lo conocía. Este es ambicioso y al rato me va a quitar. Entre oaxaqueños, ¿verdad? Sí, ahí se conocían. Claro. Entonces, y Porfirio Díaz siempre estuvo con esa daguita clavada, que incluso cuando salía en el tren Olivo a recorrer el país, se llevaba el archivo del general Mariano Escobedo para leer aquellas partes de aquellas cartas y demás. Y luego abandonaron ahí en los patios del ferrocarril de Nonoalco este tren, mucho tiempo estuvo abandonado, hasta que en 1968 Masae Sugawara, un archivista de origen oriental, entra al tren y descubre el archivo de Mariano Escobedo, que estaba ahí en el tren Olivo, en perfectas condiciones, y lo rescata. Maravilloso, el rescate, maravilloso todo esto, pero ahí nos explica cómo Porfirio Díaz le tenía esta envidia, ¿por qué no decirlo?, a Mariano Escobedo, ¿no? Sin embargo, es un gran personaje nuevo leonés que merece toda nuestra admiración, nuestro respeto. Una anécdota: aquí el gobierno del estado en cierto momento le mandó construir una estatua, había una en Zaragoza y mal no recuerdo, y Madero. Pero resulta que hay una historia interesante, se recarga un policía y se cae un pedazo, era de concreto y de yeso, y bueno. Una parte de Lanca. Sí, no quiero decir que había alguna tranza o transacción. Pero bueno, entonces después el gobierno del estado manda hacer una estatua y le encargan a un escultor de apellido Ruiz, que no era de la localidad, y los historiadores nuestros, don Pepe Saldaña, don Santiago Roel y Carlos Pérez Maldonado, no me detiene, está mal hecho, está deforme y demás, y se hace la polémica en la prensa. Entonces Ruiz les dice: a ustedes, señores, los voy a inmortalizar junto con Escobedo. ¿Cómo? Pues hace la estatua, que mucho tiempo estuvo ahí entre los dos palacios, arriba de la que era la biblioteca universitaria, en la Plaza de la República. En la Plaza de la República, y en la pata de los caballos, del caballo, están 3 víboras con los iniciales de los historiadores. Esta estatua de Escobedo está ahora en la entrada del municipio de General. ¿Y ahí están las víboras? Sí, cuando vayan sus visitas, suben a la gente que ven ahí. Es una anécdota muy interesante, y esto es el triunfo de la República que se debe a este gran general nuevo leonés. Ahí a aclarar, Mariano Antonio Guadalupe Escobedo de la Peña. Ahí leía yo una semblanza que hizo el maestro Israel Cavazos muy interesante, donde nos da el nombre de su primera maestra, porque no hizo mucho currículum académico. Su maestra Polonia le dio las primeras letras y hasta ahí. Dedicado al comercio, a la agricultura en su pueblo natal. Su primer participación militar es en la batalla de Monterrey en 1846. Bueno, de sus primeras participaciones militares. Entonces, bueno, de ahí va ascendiendo y va logrando pues los triunfos, ¿no? Que una de las primeras batallas, la de Monterrey, ¿no? Entonces, y ahí lo describe el maestro Israel Cabas como un soldado raso, ¿no? Un soldado más que anduvo ahí. Pero también tuvo mucha experiencia en el combate con los indios bárbaros. Bueno, ahí alcanzó el grado de capitán. Militarmente hablando y haciendo alusión a lo que mencionaba Héctor Jaime de la rivalidad, militarmente, la batalla de Santa Gertrudis, que se libra en junio de 1866 en los llanos afuera de Camargo, allá en la lejana Tamaulipa, fue mucho más importante desde el punto de vista estratégico, táctico, sí, y también desde el punto de vista de bajas que la de Mihuatlán y la de la Carbonera. Nada más que la de la Carbonera y la de Mihuatlán, los apologistas de mi general don Porfirio Díaz la elevaron hasta los empíreos, como decían los poetas, pero la de Santa Gertrudis es una batalla, como dice el maestro, eran 300, era un tren de 300 carretones cargados con mercaderías, lo mismo sedas chinas que vinos alemanes, lo mismo maquinaria, telares, y eso el general, las tropas de don Mariano Escobedo junto con Jerónimo Treviño,
con Miguel, creo que estaba también Miguel Blanco, Sí. Francisco Naranjo, toman el tren y todas esas mercaderías venían a Monterrey porque estaban embotelladas en los muelles de Matamoros y al tomarlas, obviamente se pensó que eran de los que estaban apoyando el imperio, pero ahí muchas de las casas comerciales de Monterrey quebraron, entre ellos la casa de Tárnava, de la viuda de Tárnava, la casa de don Gregorio Zambrano, la casa de don Patricio Milmo, muchas casas comerciales que desgraciadamente tuvieron que pedir la protección de las tropas francesas, ahí perdieron muchos de sus y también, saberes. si mal no recuerdo, platicábamos en el programa de Navidad, en esta batalla de Santa Gertrudis se captura al extranjero que da el primer reporte sobre un pino de Navidad en Monterrey. Así es. Sí. A él se le toma prisionero y se le envía a trabajar a una hacienda en Linares, ¿verdad? La Navidad la pasa con unos alemanes aquí en Monterrey. Ajá. Le manda a su madre es que él era alemán. a Viena o algo así, un país europeo, una ciudad europea. Decir que, él se la está pasando muy bien, que por primera vez en mucho tiempo ve acá un pino de Navidad. Entonces, y fue durante esta batalla de Santa Gertrudis a las órdenes de Escobedo. Escobedo lo captura, lo manda a Monterrey, lo pone como que en buena onda, no, pues quédate aquí, no te la vas a pasar en la cárcel. Él convive con esta familia alemana y nos da el primer reporte escrito sobre un pino de Navidad en Monterrey, ¿no? Ya enlazamos muchas No, pero cosas, muy bien, porque ya estamos ahorita en el pino de Navidad, que esto nos da un cierto derecho a tomarnos nosotros también un respiro, mientras que quitamos el pino y preparamos la Candelaria, que ya no tarda en llegar por ahí los tamales qué rico. y demás. Pausa y continuamos. Bueno, pues ya las redes sociales ya empiezan a manifestarse, aún conmigo, y esto lo agradezco con todo lo que vale. Fíjense que tenemos programado ahora para Semana Santa una visita a Zacatecas, a visitar el que se considera el museo más importante de arte abstracto, posiblemente en América Latina, el Museo de Manuel Felgueres, que está en un exseminario. Ahí en la capital de Zacatecas. En la capital de Zacatecas. Repito, era exseminario, era cuartel y era otras cosas, y ahorita es el Museo Manuel Felgueres, así se llama. Bueno, Evi Valderas Domínguez es una mujer muy inquieta de la cultura, nos está dando la mano, está sirviendo como enlace. Le mando un saludo porque ella está con nosotros, nos está viendo, ha reunido allá varias personas, y entre ellos a sus hijos, a Sofía y a Johan Castro Valderas, están viendo este programa. Les enviamos desde aquí un saludo muy afectuoso, nuestra admiración, y por ahí vamos a estar con ustedes. Y también de nueva cuenta a Torreón, donde se manifestaron la semana pasada, vuelven a comunicarse con nosotros, nos dicen que ya religiosamente están con nosotros, ya sea hoy jueves a las 2 de la tarde, ya sea en las repeticiones, que son viernes a las 10 de la noche y domingos de 4 a 5. Domingos de 4 a 5. Y hoy por Radio Nuevo León de 10 a 11. A las 11 de la noche. 102.1. Esos son los saludos que yo tengo, pero tú tienes Hay saludos. más. A don Emilio Garza y a su esposa Laura Bilbao, la señora Laura Bilbao, que nos están viendo, pues nos mandan muchos saludos. Y Fausto tiene una duda, nuestro amigo Fausto Mayén, reportero honorario de Crónicas de Ayer y Hoy, nos llevó a la Candelilla. Él fue el que nos hizo el favor de llevarnos. Claro. Dice, estamos viendo el programa, una pregunta para el maestro Héctor Jaime, ¿qué nos puede platicar sobre la comunidad que se llama Las Tortillas, ubicada en las márgenes del río Salado? Y nos manda saludos a todos. Antes de que lo digas ya, si ustedes conocen por ahí, ya no sea solo del estado, sino del país, nombres de localidades extrañas, festivas, irónicas, comuníquese con nosotros y compártalas con nosotros. Pero gente ahí de Gatos Güeros, gente de Atongo, de arriba y abajo, háblenos. Perros Bravos. Gatos Güeros. Gatos Güeros. Bueno, Las Tortillas es una comunidad tamaulipeca. Está en el margen del río Salado. Cuando va uno hacia Laredo, al cruzar el río Salado hay una lámina que dice Las Tortillas. Ya sea, te indica. Estaba en esta comunidad en el antiguo paso de la gente que iba hacia la frontera. Alguna gente dice que se le llaman Las Tortillas porque ahí llegaba la gente a descansar y las damas eran muy duchas para aquello de hacer tortillas y la gente, los almuerzos, las comidas y demás. Pero lo más interesante de esta comunidad es que ahí hubo un combate entre las fuerzas de Catarino Erasmo Garza, levantado en armas en contra del general Porfirio Díaz en 1990-91, y hay un combate contra las fuerzas del gobierno, donde son derrotados los catarinos.
Estas fuerzas del gobierno las encabezaba don Cristóbal Enríquez. Don Cristóbal Enríquez fue alcalde de Sabinas muchas veces en la época de don Porfirio. Ahí lo hieren y pierde una pierna. Y el pueblo era conocido como el viejo Patamocha. Tú sabes eso, aunque sea el hombre respetable, porque era patriarca respetable, fue muchas veces alcalde, murió en la miseria. Cuidado, nomás ahí lo dejo en el comentario, ¿no? Entonces, de ahí se dispersan los catarinos y Catarino Erasmo Garza sale del país, sale a Estados Unidos y de México. Manuel M. García, que eran sus brazos derechos, sabinense, también salen del país. Manuel M. García se va a Mazatlán y se van a recorrer el mundo en barcos, pues a huir de la represión de Porfirio Díaz. Catarino Garza se va a Costa Rica a hacer la revolución allá, lamentablemente lo matan en un combate. Y Manuel M. García se va a Honduras y se afilia a la Revolución Constitucionalista y gana. Y es un gran beneficiario de la Revolución hondureña, es general, le dan tierras, es un hacendado de mucho ánimo, de mucho empuje, tiene tierras bananeras, construye ferrocarriles, hipódromos, escuelas, millonario. Regresa a Sabinas por 1927 a hacer obras de beneficencia a su pueblo, es el que hace la turbina, el canal de la turbina, los molinos de trigo que están allá afuera, el millonario comunista, le decían. Fíjate nomás cómo está el asunto, un contrasentido. Claro, por supuesto. Pero es ahí las tortillas donde, además les mandamos un saludo a todos los de apellido Vela, casi todos los que se apellidan Vela son originarios del rancho de las tortillas. Ese nomás. Contestado nuestro amigo. Pues esperamos que Fausto nos marque otra vez o nos mande inbox viendo si ya se contestó la pregunta. Bueno, Fausto muy inquieto en la historia, sabe mucho también, y comenta muchas cosas. ¿Te acuerdas aquella expedición que hicimos a los campos de batalla de Paredón y Camole? Paredón, la tumba del soldado, y allá nos platicaba muchas cosas. Entonces, fiel seguidor también de Crónicas de Diario, y esperemos haya quedado resuelta. ¿Algún día hay que invitarlo? Sí, que venga y nos platique. Él sabe mucho de aquel lado de Coahuila, de todo aquel lado. Entonces, pues aquí ya están abiertas las puertas para el día que quiera venir a platicarnos. Y mientras eso ocurre, un 17 de enero, pero de 1811, el insurgente Juan Bautista Carrasco llega a Monterrey y proclama la independencia, declarándose a los regiomontanos en favor de la causa. Fue interesante este arribo porque abre la puerta para que Monterrey se afilien, ¿no?, a la causa independentista. De hecho, en Monterrey, por ahí el primer anuncio llega el 27 de septiembre de 1810 por medio de los documentos que van llegando. O sea, rápido llega la noticia de que allá Hidalgo y todos los revoltosos estaban haciendo su desorden. Generó mucho interés, se hicieron festejos en grande en Monterrey para esta independencia, que este señor vino y avisó, ¿no? Se cantó un Te Deum, ¿verdad? Una misa Te Deum, en la iglesia parroquial. Hubo jolgorio, se encendió pólvora en la Plaza de Armas. De hecho, este caballero, don Juan Bautista Carrasco, fue la perdición, por decirlo de alguna forma, de aquel gobernador, don Manuel de Santa María, y también que don Manuel de Santa María, gobernador realista, se inclinó al bando insurgente. De hecho, y al igual que los hermanos Juan Ignacio y... ¿cuál era el nombre de su hermano? Juan Ignacio Ramón y su hermano. Buenaventura Ramón. Buenaventura Ramón, ellos se inclinaron, ellos eran parte de las milicias de la Punta de Lampazos. Obviamente, desafiando al rey, se inclinan al bando revolucionario, pero todos ellos cayeron en la... De hecho, Manuel de Santa María iba con Hidalgo. En la Catita de Bajón, así es. No, y Carrasco también, ¿eh? Carrasco. Juan Bautista Carrasco se excelente casa, militar, es el único oficial insurgente que se casa en Monterrey, con una dama de apellido Ugartechea, sobrina de Fray Servando. Y entonces se va, los agarran a Catita de Baján, y a Carrasco también se lo llevan y lo fusilan. Pero la mujer queda embarazada, y en las cartas de Fray Servando, posteriormente, allá por 1823-24, les encargo mucho a Carrasquito, mi sobrino, el hijo de Juan Bautista Carrasco y su sobrina. Y siempre estuvieron pendientes la familia Fray Servando de este militar Carrasco, que de hecho es el que proclama la independencia. Y en ese momento hay que decirlo, en muchas partes del país estaban en contra de los insurgentes, pero extrañamente en Nuevo León se apoyó la independencia y tuvimos un gobernador insurgente, don Santiago Villarreal, originario es de Salinas, pero vivió todavía en su hacienda, la tenía en Abasolo, Nuevo León, y se le llamaba el Virrey Chiquito, y fue el gobernador insurgente. Hombre, mucho dinero, ¿eh? Más adelante, además, los derrotan a los insurgentes, no le hacen nada, extrañamente, también a don Santiago, porque era un patriarca, un hombre reconocido.
Luego, más adelante, en los 1814, los insurgentes saquean la hacienda de Don Santiago, ¿verdad? Fíjate, toda esta reflexión nos viene porque estamos recordando a Juan Bautista Carrasco, un muchacho joven, que proclama la independencia en 1811, se casa con una regiomontana y deja descendencia acá. Creo que este Carrasco, hijo, también participó en la batalla de 1847, hay que buscarlo. Vendría siendo el primer el capitán Carrasco estuvo en el combate de la Tenería. Exactamente. De las Tenerías. De los que están, no son de los que están en la placa de Sí, mármol. Juan Bautista, creo que era. Sí, él era el capitán que junto con Juan Servín, el que interpreta a nuestro Charlie, buen amigo Carlos González, él estaba al mando de una batería de cañones de montaña ahí en las Tenerías, ahí en la calle en Héroes de 47 y Santa Lucía. Río Santa Lucía. Sí, Santa Lucía. Estamos hablando, perdón, de que es el primer gobernador independiente de Nuevo León. No Juan Bautista, sino cuando llegan los insurgentes ponen a Santiago Villarreal. Él sería el primer gobernador insurgente. Fue el primer gobernador, el único, primero y único gobernador insurgente, porque también Manuel de Santa María era realista, ¿no? Era Sí, pero luego se convierte. Pero aquí yo les digo, en Nuevo León se vieron, antes de que se consumara la independencia, 100 días de libertad. Extrañamente, enero, febrero, marzo, la gente fue insurgente. Cuando no te podías imaginar cómo, bueno, es que había mucho recelo, mucho encono en contra de las autoridades del centro del país, de la Nueva España, de la colonia. Y sobre todo entonces, por las reformas borbónicas. Por las reformas que nos hizo borbónicas. mucho daño. Esto que hablaban ahorita, Ángel, de por qué el padre Hidalgo cometió esos tremendos homicidios, es que había un enojo tremendo, ¿verdad? Porque el gobierno obligó a la iglesia a cobrar los vales reales. Y los vales reales eran préstamos. ¿Cuál era el banco que existía en la colonia? La iglesia católica. Entonces, Ignacio Elizondo era deudor de la iglesia católica, prestaba, pues era la única que prestaba. Entonces, ¿qué hacía la gente? Pues, los réditos de interés no eran tan altos, pagaban los réditos y pasaban 15 años y no pagaban el capital. Claro. Entonces, llegó un momento que dieron ajuste, se asustaron todos, se enojaron contra las autoridades, y muchos de los que encabezaron estos movimientos fueron gente resentida porque les cobraron los vales reales en la reforma suerte principal. Y de hecho, volviendo, Vamos el capitán... ¿Me permites que vayamos a una claro. pausa? Porque donde nuestro productor manda ustedes, y él es gobierno independiente también, ¿no? Entonces, pues sí, más vale que obedezcamos. Pausa. Muy bien, comuníquese con nosotros, todavía hay tiempo. Señora León Tarim de Villa Las Fuentes, también por teléfono nos podemos comunicar. Qué bueno que lo hace también por teléfono, eso nos halaga. Y mandan saludos a los 4 galanes. Caray. Saludos. ¿Mi tía o quién? No, pues, me incluyó a mí. Qué bien, bueno. Hace años hicimos un recorrido por los vitrales. ¿Recuerdo? Sí, con arte los organizó hace 3-4 años. Andaba ahí quien, Selene Velázquez. Selene Velázquez. Y les faltó mencionar el vitral del gran vitral de Rufino Tamayo en el, acá en el del universo. En el pabellón del universo. El pabellón del universo, acá en el, ¿dónde está? Ahí. Es bellísimo, sí, es imponente. El planetario. Oye, Ángel, hay algunas iglesias que tienen un círculo rosetón, pero se llaman ojos de buey. Y son vitrales. Oil de Beth en francés. Es como que es la característica del arte gótico, ¿verdad? Sí, así es. El rosetón así en las iglesias. Las 8 modalidades del Señor. Edna Valdés, ¿ustedes la conocen? Sí. Claro, la madrina de nuestro programa. Claro Saludos, que la conocemos. Y bueno, pues por supuesto de la Linda Vista. Un abrazo a todos y es un gusto escucharlos. Fíjate que a mí también me da mucho gusto escucharlos. Coincido con usted de veras, Edna. Silvia Campos, el Mitras, en el nombre de la librería donde puedo conseguir el libro Atacan los Comanches. Bueno, vaya ahí al Archivo General del Estado y no está en una librería y diga, lo escuché en Crónica Diaria hoy y de 300 pesos lo van a dejar en 200.
Juan Ignacio Ramón y Zaragoza. Juan Ignacio Ramón y Zaragoza. exactamente. Cortesía de Crónicas de ayer. De y 8 hoy. a 3. De Aprenda a 8 a hablar 3. Comanche, ya ve que tiene el vocabulario ahí. Claro. Sí. Carlos Zúñiga de Mitras, se les pasaron los vitrales que están en la antigua escuela Álvaro Obregón. No, no, que sí se los les iba a mencionamos. pasar. Sí, No. Sí, hermosos, se les fue acá porque ese no está acá en el centro, el del Solar de Cobra, planetario los- Alba. nada más, porque Los del aula magna, qué los del hermoso. aula magna, eso es otra Hijo, cosa. Qué bárbaro. Hay que hacer un programa, ¿no? De vitrales. De vitrales. Fíjate que sí. Bueno, Bueno, primero vamos a hablar de Martín de Zavala, ¿quieren del tocar? consolidador, ¿no? Sí, No, Martín no Zavala. digo rápidamente, Real de Pánuco, Zacatecas, en 1597, Monterrey, Nuevo León, el 8 de agosto de 1664. Ahí nace, fallece Muere. o muere, correcto. Fue un administrador colonial, gobernador de Nuevo León, recordado por haber fundado la villa de Cerralbo, Nuevo León. Fue también caballero de la Orden de Santiago y teniente capitán general del Reino de la Galicia. Puso de su capital los gastos utilizados para pacificar muchos lugares del nuevo Reino de León. Consolidador del nuevo Reino de León, que llega el 21 de agosto de 1626 con cédula real en mano a tomar posesión del cabildo. Era una persona formal, era una persona que incluso impone una multa de 60 pesos en oro al cabildo regio por mandar por mandar los resultados de las elecciones para confirmarlas demasiado tarde. Incluso la amonestación, el regaño también es para Diego de Montemayor, alcalde, supongo que era el hijo, el mozo. El mozo. Entonces, él agarraba parejo. Era un tipo similar al famoso Barbadillo y Vitoria que viene a Guadalupe. Él también traía la espada desenfundada contra el que fuera. Ya ahondaremos en él, ¿no? Entonces, el consolidador, como dice el maestro Ángel, que incluso puso dinero de su bolsa y muere en la pobreza. Muere en la pobreza. Es lo que nos cuenta don Roberto Jorge, en paz descanse, un investigador que, bueno, conocimos en el Archivo Histórico de Monterrey. Pero hay muchos más datos de él. Hay un error que comete, una osadía de cambiarle el nombre a las... Sí, mira, Monterrey. A las ahí ciudades. hay dos cosas, Ángel, que Sí. vamos a... Primero, una primicia. Esto no lo sabe mucha gente, no está escrito. Primicia. Siempre se ha dicho que Martín de Zavala fue hijo natural de Agustín de Zavala, que fue gobernador del Nuevo Reino de León, que nunca vino a Monterrey, desde Zacatecas. Acá lo dirigía, mandaba dinero y demás. Y siempre se ha dicho que fue hijo natural. No, era sobrino. Hemos descubierto en el archivo de Indias, gracias a la magia del internet, la partida donde él se embarca y dice Martín de Zavala, hijo de Martín de Zavala y Ana Yurre, con Y, Yurre. Ajá. Entonces el personaje es Martín de Zavala Yurre. Yurre. ¿Verdad? Mira. Este hombre va a España. ¿Cómo le hizo? El tío le debe haber puesto mucho dinero porque las cosas no se arreglaban nada más con pura... que tenía buena labia, pero había que meterle dinero, y consigue la misma capitulación de Luis Carvajal y de la Cueva, y se compromete a fundar 2 pueblos o 2 villas. Llega acá, a donde estaba sentado Monterrey, una aldea aquello, lo primero que hizo es mandar a hacer un censo. ¿Quién vive acá? Y se da cuenta de cosas que para esa época eran terribles, pues no había mucha gente, pero fulano de tal, español, casado con india, caray. Fulano de tal, criollo, casado con negra, caray, empieza, estamos hablando de 1626, pero bueno, Claro. ya hace el primer censo, 1626, y dicen los documentos, el censo de la ciudad de Cerralbo. Caray, ¿cuál Cerralbo? Lo que pasa es que para cumplir, fíjate nomás ya las tranzas políticas, con lo que se había comprometido a fundar 2 ciudades, le cambió el nombre a Monterrey por Cerralbo. Sí, y entonces los vecinos se inconformaron, mandaron oficios y cartas. A la vuelta de un año le tuvieron que retornar su nombre, ciudad 17 de de nuestra. octubre de Oye, 1627. y de manera expedita Sí. ya fundó una ciudad. Sí, pues fíjate, mañosamente el caso, pues está muy lejos del rey, de aquí que le llegue el chisme y demás, ¿no? Entonces, Monterrey llevó el nombre de Cerralbo por un año. Entonces, ya los vecinos se inconforman, le regresa a Nuestra Ciudad de Monterrey y tiene que fundar, y sí funda, un Funda pueblo, varias. pero un pueblo de indios. Los pueblos eran, ya lo hemos dicho aquí, Así de es, indios, de indios. en Cerralbo. Y más adelante funda Cadereyta. Cadereyta. Ya cumplió con su misión. Pero lo que dice Leonardo, y tú lo has reafirmado, Ángel, es que fue el quien consolidó el nuevo Reino de León, un hombre fuerte, dio mercedes de tierra, tenía entre sus primos
los Fernández, que hoy es García Nuevo León, ahí vivían, ancestros de algún alcalde de la ¿cómo se llama? Sí, Del área metropolitana. que ahora de San Pedro. Eran los hombres, eran los hombres fuertes. ¿Eran? Eran los hombres fuertes. Yo en broma digo, eran los sicarios de Carvajal. Perdón, de Martínez Zavala. Había un levantamiento de indios y mandaba a los Fernández de Castro. Y entraban y hacían una matazón de indios tremenda, ¿verdad? Pero gracias a eso logró la paz. Digo, difícil decirlo, pero logró la paz. Dio muchas concesiones mineras, de tierras, de aguas, y finalmente pudo consolidarse el nuevo reino de León y Monterrey, que era una aldea pequeña, por no decir rancho. En los protocolos del Archivo Histórico de Monterrey hay una referencia en un documento de 1730 y tantos de la fundación de la villa de Cadereyta, que fue el 25 de febrero de 1638. Acá mando un adelantado porque hubo una primera fundación de Cadereyta unos años antes, pero él argumenta que trae una enfermedad y que no puede ir. No quiso ir porque sabía lo que le esperaba, porque vivían en condiciones deplorables, y él diciendo que había fundado un pueblo y la fregada. Pues resulta que la gente estaba muy conforme, entonces manda un pelado y le dice, no, hombre, ve tú, yo me duele la panza, no sé. Entonces ya la segunda sí fue en 1638, y incluso él no le gusta la primera carta de fundación de Cadereyta y redacta otra y dice, no, vamos a hacer una bonita. Entonces, es muy interesante la historia, la habilidad, la habilidad política, ¿no? Para, bueno, que se le descubrió, porque los vecinos en verdad se inconformaron y se lanzaron hasta con el virrey. Y fíjate, el nombre a qué obedece, Cadereyta, al marqués de Cadereyta. Por ahí pasaron ahorita la imagen del virrey de Cadereyta, y Cerralbo, también por el marqués de Cerralbo. Pues es que había que quedar bien con Monterrey también, ¿no? Sí, el conde de Monterrey. Zúñiga y Acevedo. Sí, decían antes en los pueblos, le andaba haciendo la barba. Eso. Ahora decimos por quedar bien, es lo mismo. Sí, es lo mismo. En 1966 unos albañiles estaban haciendo unas adecuaciones o unas reparaciones atrás del altar mayor de catedral, y se encontró lo que hace rato vimos en una imagen. Se encontró un morrión, un florete, una espada florete y unas espuelas aparentemente de plata. Al principio se pensó que eran de don Diego, pero en realidad correspondían a don Martín de Zavala. No más que, ¿dónde estarán, maestro? ¿Están en catedral? No, están en catedral. ¿Están en catedral? Están en catedral, abajo, en las catacumbas. No. ¿Dónde estará el florete y el morrión? Ahí también. Sí, están en la tumba. Es un casco. Okay. Bueno, no sé cómo se le llama. Es un morrión, un casco morrión. Entonces, hay una leyenda también. No, creo que estaban yo los vi en el obispado en los años 70. Sí, habría que indagar dónde quedaron, ¿verdad? Hay una leyenda de la espada que arde en Cerralbo, en llamas, que se argumenta que es la espada que usó Martín de Zavala. Así es, para reprimir los alzamientos. Para repartir justicia, ¿verdad? ¿A dónde? El siguiente recorrido, por favor. Domingo 22 de enero, 4 de la tarde, tarde, a la iglesia del Perpetuo Socorro y Dolores. Los esperamos. El padre Mena, ya hablé con él, está muy motivado por difundir la historia de estos templos. Entonces ahí los esperamos a las 4 de la tarde, de 4 a 6. En la esquina de Ruperto y Juan Méndez. Ahí nos vamos a reunir 3:30 alrededor. 3:30 para empezar a las 4. Me preguntan de Torreón y me preguntan ya también de Zacatecas. ¿Siguen subiendo los programas? Porque nos ven por internet. Sí. Estamos subiendo. Tenemos dos programas pendientes. Tenemos 2 programas pendientes de enero, pero ahí vamos. ¿Cómo le hacen? ¿Dónde para verlo? En YouTube Crónicas de ayer y hoy, de canal 28. Así es. YouTube. En YouTube le pone ahí buscar Crónicas de ayer y hoy, canal 28. Ahí va a aparecer justamente en pantalla. Y luego le dan videos porque aparece una pantalla blanca. Ahí busca donde dice videos y ahí están todos. Yo lo subo, este último lo subí a mi Facebook. Ya ha tenido sus visitas, nomás le pica y sale. Bueno, ahí, también inmediatamente Ángel Robles. Ahí Oye, de hecho, la hacienda del Torreón, hay que decirlo con todas las palabras, fue realizada por capitales, por hombres de empresa de Monterrey. Entonces, la vieja hacienda del Torreón, que era propiedad de los marqueses de Aguayo Santa Olaya, le debe a Monterrey, a sus hombres, a sus mujeres emprendedoras, pero sobre todo al capital regiomontano que se haya levantado. Y específicamente mucha gente que vive en Torreón tiene tendencia. Tenemos una afinidad racial, genética, de apellido. Pero hay un empresario, específicamente don Jesús González Treviño. De hecho, la Universidad de Nuevo León en el 2012 editó sus diarios de viaje, pero ahí viene la génesis de cómo la hacienda del Torreón, que era una hacienda muy fértil, era una hacienda muy bonancible, en ese entonces pertenecía al último propietario del marquesado de Aguayo, era un español de nombre Leonardo Zuluaga. Leonardo de Zuluaga.
famoso por su crueldad, sobre todo con sus peones indígenas, pero don Jesús González Treviño compró esas tierras y esa fue la génesis. La otra puntilla la da cuando llega el ferrocarril, que venía el ferrocarril de Ciudad Juárez a Ciudad de México, pero era la compañía, el internacional. El ferrocarril Además, internacional. Era cruce de ferrocarriles. Era un empalme. Ahí se desarrolló todo. Por eso hubo dos tremendas batallas en la Revolución, los dos encabezados los ataques por don Francisco Villa, por ese cruce tan crucial o ese cruce tan importante, empalme. Pero tengo que mandarle un saludo a Emma Peña Olivares. La señora Emma Peña los manda saludos. Muchos a mis compañeros. Emma. Repito, mis saludos para Evi Valderas Domínguez y para sus hijos Sofía y Johan Castro Valderas, que nos están viendo, los apreciamos mucho y valoramos mucho que estén con nosotros. Lo mismo Torreón, cuyos comentarios ya se fueron hasta allá. Ya saben que pueden enlazarse, volver a ver estos programas por las redes sociales. En YouTube, Historia Regia Reviviendo el Ayer, inmediatamente lo suben a YouTube, lo compartimos en mi Facebook, se lo comparto a Juanjo, se lo comparto al maestro Héctor, a usted. Entonces ahí hay muchas opciones para seguirnos viendo. Estamos, mira, ahí estamos en Facebook, ahí está, mira. Ahí está, justamente en Facebook. Perfecto. Qué elegante, maestro, qué elegante. Oye, pues fíjate nada más, ¿eh? Oye, además, con todo respeto a todos los que nos han abordado, nos mandan mensajes en el Facebook, el correo electrónico. Nosotros también quisiéramos que el programa durara 2 horas, pero hablen con la dirección del canal porque nos han estado continuamente mandando esto, ¿verdad? Y lo último, de 10 a 11 de la noche por radio y de 11 a 11:30 Café con Ángel con Plácido Domingo, que sigue la ópera en Nuevo León, aquí en nuestra ciudad este sábado, Romeo y Julieta. Pero por lo pronto Plácido Domingo, Café con Ángel, hoy cantando Plácido Domingo a sus 76 años. Un jovencísimo Plácido Domingo debutó aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey, en el viejo teatro. Aquí en el Teatro Teresa Montoya, con La Traviata. Domingo Muchas gracias. Domingo a las 4. Nos esperamos. Ruperto Martínez y Juan Méndez, recorrido a la Iglesia del Perpetuo Socorro y Dolores. Ahí vamos a estar. José, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Leonardo, muchas gracias. Muchas gracias a mis compañeros camarógrafos, a nuestro productor Alberto de la Garza, pero principalmente a ustedes, estimados televidentes, amigos radioescuchas, estaciones regionales, 1510 AM, Opus 102, que nos ven, que nos siguen, que creen en nosotros, que nos están estimulando, y por ahí vamos para las 2 horas. Bueno. Hasta la próxima.